Escuela Sabática de Jóvenes. Queremos ser la generación que verá a Cristo volver. Abre tu corazón y disfruta de este momento pensado especialmente para ti. ¿Comenzamos? Esto es Escuela Sabática de Jóvenes. Bienvenidos al programa de la Escuela Sabática de Jóvenes. Este programa que te traemos cada lunes. Este lunes está publicado para que puedas verlo durante la semana. En lo posible no lo veas a último momento, ¿no? Y bueno, es una compañía más, una herramienta más para que puedas estudiar la Biblia. En esta ocasión estamos en un lugar diferente, ¿sí? Este es el Salón Maker de la escuela del Colegio Adventista del CADE y pasamos por diferentes lugares. Estamos en búsqueda de un espacio físico permanente, tal vez, donde esté yo y más amigos, ¿no? Porque siempre es lindo estudiar la Biblia o la lección de escuela sabática con amigos, como dicen ahí los chicos de Inverso de España. Ahí les tiro un tip, lo pueden buscar. Bueno, en cada programa tenemos diferentes invitados y esta vez tenemos un invitado que tal vez las personas de Argentina seguramente conocen o incluso personas de otros países, ¿no? El algoritmo es muy variable. Nos visita una persona que trabaja en redes sociales, le gusta el contenido de redes sociales, los reels, las temáticas ahí, cosas claves ahí de la Biblia. Así que sin más preámbulos vamos a presentarlo. Con ustedes, nuestro invitado de este programa. Ahí está. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé cuándo nos están viendo, pero hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Yo te conozco de las redes, pero tal vez hay personas que no te conocen. Comentanos tu nombre, a qué iglesia vas, a qué te dedicas, si estudiás, trabajás, te gusta hacer algo. Dale, buenísimo. Hay una mini biografía. Sí. Bueno, me llamo Benjamín, ¿sí? Ahora en este momento soy estudiante de la Universidad Adventista del Plata, acá en Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, acá estoy estudiando la carrera de teología, recién empecé este año, ahí para poder ser pastor también estamos en esa formación, ¿no? Así que está bastante bien. Bueno, yo soy igualmente de Buenos Aires, ahí la capital de Argentina, así que, bueno, es más o menos eso. Acá en la iglesia estoy trabajando, bueno, en la escuela sabática de juveniles, por ejemplo, ahí como maestro, ¿no? Ahí ayudador, también estoy en comisiones ahí de JA, bueno, tocando música, bueno, un montón de cosas que van pasando en la universidad, porque bueno, es así, ahí también seguramente están llenos de un montón de eventos, cosas para hacer. Sí. Y bueno, aparte de todo eso también, ahí como decías, ¿no? Me gustan mucho las redes. Y estoy un poquito en eso porque, bueno, ahí tengo un perfil en YouTube y en Instagram, se llama Más que Datos para que después lo puedan buscar. Ahí es un canal donde básicamente hablamos ahí a través de videos generalmente, de algunos datos, así curiosidades, cosas interesantes para poder saber, que después te ayudan a introducirte, ayudan a recordar después lecciones de la Biblia, ¿no? Ves básicamente eso, ¿no? Son videos cristianos que nos ayudan a acercarnos más a Dios, esa es la idea. Así que Más que Datos después lo pueden buscar ahí en Instagram, en YouTube. Ahí estamos haciendo contenido. Gracias. Realmente es un lindo trabajo que hacemos los diferentes creadores de contenidos. Ir a un lugar donde tal vez no está tan impactado, tan explorado, y es un lugar donde también de muchas distracciones. Entonces, bueno, también tratamos de ser una herramienta más, ¿no? A través de las redes sociales. Y una curiosidad mía que tal vez incluso otras personas podrían tener. ¿Cómo empezó esta idea de Más que Datos? ¿Cómo fue el inicio o el nombre, tal vez? Un breve resumen. Breve resumen. Bueno, la idea inicial comenzó en 2020, ahí en pandemia, plena pandemia. Hubo como un concurso así de las escuelas adventistas en el que había que hacer un video hablando sobre la creación y todo eso, y yo dije, ya fue, me anoto. Entonces me anoté, hicimos un video y bueno, ahí en el proceso me empezó a encantar, a gustar muchísimo, ¿no? Todo esto de hacer videos y encima era hablando de Dios, entonces era como doble beneficio. Estaba muy bueno. Entonces después de hacer todo eso y de poder haber participado ahí en ese concurso, se vino como esta idea, ¿no? De que estaría bueno quizás empezar un ministerio en las redes. Claro. Y bueno, para no hacer larga la historia, Dios dio señales demostrando de que sí, tenía que empezar un ministerio, porque
Yo igual soy una persona que quizás hace videos, pero en persona soy bastante vergonzoso, así medio introvertido. Realmente no me animo mucho a hablar con la gente, entonces empezar como un ministerio en las redes ya era como una cosa muy grande. Claro. Pero bueno, aún así las señales de Dios fueron claras, así que terminé empezando hace un par de años. Ahí sí me terminé de decidir y preparar, y ahí empezamos ahí a subir los primeros videos a finales de 2022, inicio de 2023. Mirá, qué lindo, qué lindo. Y me imagino que todo esto fue acompañado por mucha oración, que es el espacio que traemos ahora, en este momento. Se llama Echar Nuestras Redes. Es un espacio de oración donde tratamos de alcanzar a las personas que tal vez hace mucho no vienen a la iglesia, por diferentes situaciones en particular, ya sea salud, trabajo. Y ahí te quería preguntar, Benjamín, si tenías algún pedido de oración para este programa. Pedido de oración. Bueno, yo creo que todos coincidimos en el tema de estudios o trabajo. Todos seguramente tienen algo. Justito ahí le comentaba que bueno, estas semanas, ¿no? Se viene ahí como bastante cargadas tema estudio, así que yo creo que pedir para que Dios pueda dirigir eso, que al fin y al cabo es una preparación que nos va a ayudar a nosotros a poder usar nuestros dones para servir a Dios, que ese es el objetivo siempre, ¿no? Así que pedir por eso para que pueda salir de la mejor manera y agradecer obviamente por esta oportunidad también de poder estar acá compartiendo el mensaje de una manera diferente. Gracias, Benja. Entonces, te pido que me acompañes a una oración, ¿dale? Oremos. Padre, muchas gracias por este momento, por este espacio, Señor, donde podamos compartir un poco de la Biblia, de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes, una herramienta más para restaurar nuestra relación contigo, Señor. También te pido por el pedido de Benjamín, Señor, los diferentes parciales, Señor, trabajos prácticos que tienen los chicos en la universidad, que siempre los puedas acompañar. Y más que todo, Señor, en este ámbito de la teología, Señor, donde tú puedas preparar verdaderos profesionales, Señor, para que salgan a campo y se hagan a pescar hombres, Señor, que puedan transformar a través del poder de tu Espíritu Santo diferentes almas. Muchas gracias por el ministerio también de las redes sociales. Te pido que siempre nos puedas guiar, Señor, que no somos nosotros los que hablamos a la cámara, Señor, sino que pueda descender el Espíritu Santo, Señor, y tú puedas hablar y llegar a los diferentes corazones de esta población digital. Muchas gracias por tu presencia. En tu nombre oramos. Amén. Siempre empezamos con nuestra pregunta introductoria, ¿sí? Y para esta ocasión, Benjamín, es la siguiente. Te quería preguntar, ¿se puede evaluar o medir mi culto de adoración? Uf, qué pregunta. Así arrancamos, o sea, se viene una lección bastante potente. Sí, sí. ¿Se puede medir entonces o evaluar mi culto de adoración? Sí. Es algo bastante interesante y es bastante complejo de responder también, ¿no? Porque, bueno, no sé qué opinarás vos, pero es como que hay ciertas señales, ¿no? Que se dan en la vida de una persona que cuando vos la ves vos podés decir, ah, sí, esta persona está conectada con Dios. Claro. Pero al mismo tiempo puede ser que la persona también finja esas señales. Entonces puede haber personas que simplemente actúen para parecer, pero también puede haber personas que porque están con Dios, entonces actúan. Y ahí está como la dificultad, ¿no? De descubrir cuál de esas dos clases de personas soy yo. Yo soy una persona que realmente está actuando porque estoy relacionándome con Dios y tengo una adoración real hacia Él, o simplemente soy una persona que tal vez está actuando y viviendo, ¿no? Como una vida ilusoria para fingir que tengo eso que en realidad no tengo. Es ahí la complejidad. Sí, realmente es un tema, como decimos en Argentina, pero tiene que ver con esto de lo verdadero, lo falso, el ser, el parecer, y es un poco de lo que vamos a hablar en este programa, ¿sí? La mujer samaritana, la verdadera adoración, que Jesús viene a romper un paradigma, por ejemplo, así que te invito a que te sumes a la Escuela Sabática de Jóvenes y traigas tu Biblia, traigas tu lección, traigas algo para subrayar, subir el volumen, subir el brillo, y bienvenido al programa de repaso de lección de jóvenes. Ahora sí, vamos con lo principal, lo más importante, el texto bíblico. Tenemos Juan 4 del 16 al 26. Te quería preguntar, Benjamín, de algunos de todos estos versículos, ¿hay alguno que más te llamó la atención tal vez?
Ahí está, sí, yo creo que Juan 4, bueno, 24 era como más o menos el que más se mencionaba, ¿no? Juan 4, 24, ahí los que tienen Biblia, acompáñenme, si la tienen en físico, todavía mejor. Ahí lo leemos, dice, Dios es espíritu y los que adoren deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ese versículo más o menos que condensaba la lección de toda la lección, justamente, valga a ser la redundancia, ¿no? Así que la verdad que bastante interesante esta frase que se tiró Jesús. Y bueno, hay otro versículo ahí más adelante, ¿no? Más atrás en realidad, ahí al inicio del capítulo, que dice, ahí tenía que pasar por Samaria. Ahí está el versículo 4. Leemos 3 y 4 si quieren. Dale. Ahí dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, bueno, y ahí sigue, ¿no? Pero es muy interesante este como énfasis que se hace, ¿no? En que Jesús no simplemente pasó por Samaria porque sí, porque era casualidad, porque justo era parte del camino, no. Él tenía que pasar por Samaria porque tenía una misión especial. Y eso es algo que cobra todavía más sentido cuando nos ponemos a pensar en todo lo que significaba acercarse incluso a los samaritanos y a Samaria desde una cultura judía, ¿no? Que estaban simplemente como en contra, enfrentados, enemistados totalmente con los samaritanos. Y es muy interesante que Jesús dice esto, ¿no? Porque, o sea, que se dice esto que hizo Jesús, porque eso nos demuestra que Jesús está dispuesto a hacerlo todo, a hacer todo lo posible para realmente encontrarse con aquellos que están perdidos. Exactamente. Eso me pareció bastante espectacular. Ahora que lo mencionás, me puedo pensar que realmente Jesús, bueno, pasó por Samaria con un objetivo, porque tranquilamente podría bordearlo, ¿no? Pero fue con un objetivo, ¿no? Identificó una persona que tenía que restablecer la forma de adorar, por ejemplo, ¿no? Y fue específico, ¿no? Porque después esta misma persona, que es la mujer samaritana, predicó a toda Samaria, y creo que al finalizar el capítulo menciona que muchas personas creyeron gracias a la samaritana, ¿no? Creo que incluso se mencionaba en escuelas sabáticas anteriores, pero me quedo con esto de que Jesús vino a cambiar la forma de pensar en cuanto a la adoración, que debe ser en espíritu y en verdad. Vamos con el primer subtítulo, que es sentirse querido, ¿sí? Es el primer día. Y mencionamos un poco de una historia donde había una persona que estaba pasando por una situación de trabajo, sí, muy mala, que parece que la echaron, ¿no? Y uno en ese momento, no sé si te ha pasado, pero en ese momento uno se siente como decaído, como que pero ¿qué pasa si mi relación con Dios, que yo creo que está bien, pero después me ganan las cosas mal, ¿no? Y deja pasar el tiempo, pero después se da cuenta que Dios tenía un plan, ¿no? Esta persona era especial para Dios y Dios después le da una recompensa, ¿sí? La hace una jefa ahí del mismo trabajo donde la habían echado, ¿no? Entonces esto es lo que nos intentaba decir la lección, que realmente nosotros somos especiales para Él y quiere que tengamos una verdadera adoración. Después tenemos el centro de la adoración, ¿sí? El próximo día, y ahí es donde te quería consultar, Benjamín. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿De dónde venían? ¿Cómo se llevaban? ¿O qué diferencia había entre ellos? Ahí está, muy bien. Bueno, los samaritanos surgen medio que a raíz del pueblo israelita. Ellos en realidad eran originalmente parte del pueblo de Israel, pero en un momento se dividen porque ellos se terminan uniendo a otros pueblos con otras costumbres paganas, ¿no? Idólatras. Claro. Entonces, en esa diferencia que hubo, bueno, ahí se empezaron a dividir un poquito, ¿no? Por costumbres y todo eso, ¿no? Unos adoraban más enteramente a Dios, otros se mezclaban un poquito, estaban ahí como en esa tibieza espiritual, podría decirse. Claro. Aunque aún así mantenían como un poquito, ¿no? Las leyes que había escrito Moisés y todo sobre Dios. Pero lo potente, ¿no? Cuando se dividió más, fue ahí más llegando a la época de Esdras, Nehemías, ¿viste? Ahí después de toda la parte del exilio de Babilonia, ahí con Daniel, por ejemplo. Claro, exactamente. Después de todo eso se vuelve a Jerusalén para poder reconstruir el templo. Y en ese momento ahí, bueno, viste, la lección iba describiendo, ¿no? Que una vez que se intenta reconstruir el templo, los samaritanos vienen como para ayudarles a los israelitas a poder reconstruirlo. Pero ahí los israelitas dicen,
vos no te me acercás. Claro. Entonces en ese momento, claro, la enemistad surgió, se Creció. creó como todavía mayor, ¿no? Aumentó. Claro. Sí, entonces en ese momento los israelitas, bueno, siguieron con la suya ahí construyendo el templo, y al mismo tiempo los samaritanos ahí medio enojaditos, ¿no? Con los israelitas, un poquito caprichosos, dijeron, no me dejas ayudarte, entonces yo voy y creo mi propio templo. Ahí va. Listo, entonces fueron y crearon el suyo. Y entonces ahí se adoraba como ellos querían, a quienes ellos querían, así se trataba de adorar a Dios, al mismo Dios que los israelitas, pero a su manera, Claro. porque todo lo dirigían ellos. Y esa fue como la principal diferencia, ¿no? Y eso después se fue aumentando cada vez más a lo largo que pasó el tiempo, ¿no? Hasta que se llegó a la época de Jesús, donde ya directamente era, no te cruces con los samaritanos, Sí. no vayas a Samaria, no le puedes hablar, no puedes dirigirle la palabra, porque son enemigos de Israel. Entonces ya se creó esa separación total. Y bueno, fue más o menos ahí. Me quedo con ese título, Enemigos de Israel. Y después acá leyendo un poquito la lección, dice, leían diferentes versiones de la Torá, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado, ¿no? esta distinción, esta separación? Bueno, ya sabemos quiénes eran los samaritanos, por qué había un enfrentamiento entre ellos. Y en ese momento, cuando estaba Jesús con la samaritana, había un tema muy popular, muy polémico, ¿sí? La lección menciona que era una controversia de ese momento, ¿sí? Y era donde realmente se debía adorar, ¿no? ¿Quién tenía la posta? ¿Si los judíos o los samaritanos, ¿no? Y yo pensaba y buscaba una analogía con ahora, con el tiempo presente, y se me ocurría lo siguiente. A veces, así por chiste, algunos dicen Messi o Cristiano, ¿no? Siempre ha ido dos bandos, dos opciones. Incluso yo creo que en Latinoamérica, en un momento había una polémica hasta vinculada con la iglesia, que era aborto sí, aborto no, ¿no? Y bueno, pasaba lo mismo en esta época, ¿no? Era adoración en Samaria o adoración como los judíos. Y Jesús justo viene en este momento y se acerca a esta mujer. Y ahí ya rompió un paradigma, ¿no? Que un hombre se acerca a una mujer por un lado. Ahora, segundo, que un hombre judío se acerca a una mujer samaritana, ¿no? Ya dos cosas que rompió Jesús en ese momento, ¿no? Y O sea, Jesús dice, no me interesa nada cómo es la cultura en este momento, no me interesa cómo son las costumbres, yo vengo a hacer las cosas bien, así. exactamente. ¿Y de qué es lo que le quiso responder Jesús frente a esta consulta de la mujer samaritana sobre esta polémica o controversia de la época? Bueno, ahí Jesús le responde, ¿no? Decía, la lección lo decía como de una manera un poquito chistosa, está bueno, ¿no? Porque cuando la mujer samaritana le hablaba de todo esto, de que, ¿por qué vos me pedís agua y todo eso, ¿no? Claro. Jesús medio que le respondía como, no sabés vos con quién estás hablando, o sea, tipo, tenés enfrente al Mesías, genia, date cuenta. Y entonces después de eso, ahí Jesús le da la respuesta, ¿no? De que iba a llegar un momento en el que, y ese momento era ahora, dice, ¿no? Que no se iba a adorar ni acá ni allá, o sea, en ninguno de los dos lados iba a importar, ya iba a dejar de importar en qué lugar, en qué monte, en qué templo se adoraba, porque a partir de ahora Dios iba a buscar adoradores que lo adoraran de verdad, en espíritu y verdad. En espíritu y en verdad. Y eso es de lo que vamos a hablar en este próximo día, que es verdadera adoración. Y tenemos antes un par de datos curiosos sobre la samaritana, ¿sí? La lección menciona que es la charla más larga, ¿sí? Registrada en la Biblia, por ejemplo, y que es la primera mujer forastera mencionada en el libro de Juan, ¿sí? Y también la primer creyente en los evangelios, ¿no? Que deja el cántaro con agua, que fue a buscar y va corriendo a predicar a toda Samaria, ¿no? Y después, ¿cuáles fueron los frutos? Bueno, que mucha población de Samaria pidió que Jesús se quede más días, y Jesús se quedó más días, ¿no? Y después tenemos que Jesús rompe un paradigma, ¿no? Una forma de pensar. Porque Benjamín, nosotros empezamos a hablar de los altares y empezamos desde el principio, ¿viste? Que como que había una forma de adorar y después Jesús viene a traer otra idea, ¿no? Sí, exactamente. Eso
eso siempre es lo mejor de Jesús para mí, ¿no? Es que es como que Jesús siempre trae como cosas nuevas, nunca te vas a aburrir con Jesús, es como que vos vivís de una forma, Él dice, podés vivir de esta mejor forma, ¿no? Él siempre te va ayudando a poder ir mejorando eso, ¿no? Está, la verdad que espectacular. Ahí Tenemos, siempre el encuentro con Jesús, todo lo que hace en nuestra vida y cómo eso después termina impactando también en la vida de las personas que nos rodean. claro, viene a ser un giro totalmente de 180 grados, ¿no? Y la lección mencionaba, tenemos los altares el altar de adoración del Edén, ¿sí? Después pasamos a un santuario en tiendas, después pasamos a un santuario ya permanente, fijo, y después viene Jesús, ¿no? Donde dice, bueno, ya no es en tiendas, no es en un lugar fijo, ¿sí? O no solamente, ¿no? Sino que tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Y qué se refería Jesús al mencionar adorar en espíritu y en verdad? Bueno, ahí está muy bueno, ¿no? Porque es como que lo engloba todo lo que se necesita lo engloba, ¿no? Primero que está la parte de en espíritu, ¿no? Que se refiere, esto también se puede aplicar, por ejemplo, a la música. Eso es algo bastante interesante, no tanto en espíritu, ¿no? El ánimo en sí de la música, por ejemplo, que nosotros escuchamos, como también de la verdad, ¿no? El mensaje que tiene. Eso es algo bastante interesante, pero bueno, ya aparte de eso, ¿no? Que es como una aplicación secundaria, el en espíritu y verdad se refiere a que justamente nuestra adoración a Dios tiene que estar primeramente inspirada, dirigida por el Espíritu Santo, porque medio que sin Él no tiene sentido nada de lo que hacemos, y en verdad, justamente por el hecho de que nosotros necesitamos adorar en base a principios verdaderos, ¿no? En base a lo que Dios dice y no simplemente a lo que nosotros nos parece correcto, que bueno, es lo que hacían los samaritanos, ¿no? Y ahí me anoté unos versículos, no sé si los leemos, no los Sí, leemos. sí, sí. Buenísimo. Ahí, sobre todo el tema del espíritu, ¿no? Adorar en espíritu, que es como la primera parte de la frase, tenemos ahí Juan 14, 15 al 17. Ahí bastante cerquita, el mismo evangelio. ¿Querés leerlo ahí? Juan 14, 15 al 17. Dale, yo lo leo. Juan 14, 15 al 17 dice: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que esté con vosotros siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Ahí está, espectacular ese versículo, esos versículos. Ahí habla, ¿no? Jesús está hablando, encima de esto es en el contexto ya súper cercano a todo lo que es el tema de la crucifixión y todo, y aún así Claro. Jesús se toma el tiempo, ¿no? Le da la importancia que necesita, ¿no? Lo que es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él dice básicamente que cuando venga el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo y su dirección, es que nosotros realmente vamos a poder lograr hacer todo lo que tenemos que hacer de la manera correcta y vamos a poder amarlo y guardar sus mandamientos, ¿no? Porque básicamente nosotros por nosotros mismos, ya por el pecado y todo, ¿no? Somos imperfectos, entonces nunca nos podemos realmente acercar a Dios de la manera correcta, ni siquiera teniendo un templo o un altar en un lugar específico. No, nosotros no podemos, simplemente no podemos. Pero ahí con la acción del Espíritu Santo, si nosotros pedimos su ayuda, su dirección, Él nos puede dar la capacidad de conocer y de amar a Dios. Exactamente. Y eso es como uno de los puntos más importantes de la lección, ¿no? De no creer que simplemente tratando de actuar o tratando de vivir la vida bien ya es suficiente, porque en realidad lo que Jesús dice es en espíritu y verdad. Necesitas al Espíritu sí o sí. Sin el Espíritu Santo todo lo que hagas es simplemente actos, es simplemente fingimiento de algo que no hay. Exactamente, y me parece interesante que haces este énfasis en la parte de en espíritu, en verdad, en espíritu, ¿no? Que el espíritu es literalmente Jesús, pero aquí, ¿no? Entonces, esto que mencionabas, tal vez nosotros, los que estamos detrás de la pantalla, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, ponemos himnos, y justo tiene que ver con la pregunta que hacíamos al principio, si se puede medir o evaluar, ¿no? Tal vez vemos un joven modelo
que hace todas las actividades de la iglesia, actividades misioneras, Caleb, ayuda urbana, ¿no? Pero puede haber dos opciones, ¿no? O que esto sea con el Espíritu, o que solamente lo haga por hacer, ¿no? Por querer mostrarse a los demás tal vez, o por querer ser, no sé, líder en algo, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante hacerlo con el Espíritu de Dios, ¿no? Cada día que abramos la Biblia, pedir que Él nos ilumine, ¿no? Y poder entender, para que salgamos en el día a día llenos del Espíritu Santo y, bueno, podamos entender, ¿sí? Dialogar con las personas y que realmente Jesús esté dentro nuestro, ¿no? Que es muy importante y vital a la hora de adorar, ¿no? Que en el Apocalipsis va a ser de vital importancia, ¿no? El tema de la adoración, la verdadera adoración justamente, ¿no? Y después tenemos la parte de en verdad. Ahí te puedo seguir. Sí, ahí, bueno, en cuanto a la verdad, yo me había anotado ahí un versículo, Marcos capítulo 7, del 6 al 9. Ahí está, Marcos capítulo 7, ahí como medio contexto están teniendo medio que un debate ahí los judíos con Jesús, como era bastante ya de costumbre, ¿no? Ahí los judíos medio que le estaban ahí reprochando porque habían comido los discípulos sin lavarse las manos y todo eso, ¿no? Que no era lavarse las manos con agua y jabón normal, sino que ellos tenían como todo un rito, una cantidad de actividades para hacer antes de poder comer o tomar algo. Ahí les cuento, ahí les tiro más que datos, les tiro el dato. Por ejemplo, ellos lo que hacían era ponerse la cantidad de agua que entra más o menos en media cáscara de huevo, se ponían más o menos esa cantidad de agua en la palma de la mano, sí, y tenían que inclinar la mano para que esa agua llegue a la punta de los dedos sin caerse, y después tenían que inclinar la mano para el otro lado para que llegue hasta la muñeca sin caerse. No. Todo eso con esa misma agua, eso con las dos manos, y tenían que hacer eso creo que un par de veces o algo así era, y después tenían que lavar de manera especial los utensilios también. Y todo eso era simplemente para una limpieza como ceremonial, ¿no? Claro. Era como, no es que lo limpiaban, lo lavaban, sino que era simplemente un rito que hacían ellos como para purificar, entre muchas comillas, sus propias manos y los alimentos que estaban por comer. Claro. Y todo eso se lo habían inventado ellos, o sea, no era algo real, no era algo que Dios les había dicho, era como una de esas como 600 leyes que ellos mismos se habían inventado. Y acá es donde entramos, ¿no?, en el contexto de este versículo, Marcos 7, 6 al 9, no sé si lo querés leer. Dale, lo leo, dice, él respondió, Marcos 7 del 6 al 9, ¿no? Sí. Él respondió, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de los hombres, como el lavado de los jarros y los vasos y otras muchas cosas semejantes. Les dijo también, bien desecháis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí está, es una de las cosas más, así como más directas, yo creo que más así que más te golpean, ¿no? De todas las cosas que dice Jesús en general, yo creo que esta es una de las más fuertes, más directas así hacia los fariseos, porque directamente les está diciendo, che, ustedes no entendieron nada, o sea, se están inventando tantas cosas, se están haciendo tantas cosas que creen que son correctas, que directamente están como eliminando por completo de sus vidas el cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que ustedes vivan la vida de una manera y ustedes están tratando de hacer lo correcto, pero directamente no le están prestando atención a Dios. Entonces terminan haciendo directamente lo contrario a lo que Dios quiere. Es como... Es muy loco, ¿no? Y ahí entra, ¿no?, esta palabra, ¿no?, que siempre se usa, ¿no?, los hipócritas. Ahí justo esta semana estaba en clase, ahí, así que vino justito ahí al pelo. Estábamos hablando ahí un poquito de este término en griego, hipocrité, que lo que hace referencia es a los actores. O sea, en esa época ahí de Jesús, a los actores que actuaban en teatros, ¿no?, y funciones y todo ese tipo de cosas, los llamaban hipocrité. Y era como una palabra buena, ¿no? Como nosotros usamos actores ahora, como una buena palabra, normal. Era un cargo, ¿no?, algo que se hacía. Y es como que recién a partir de este momento más o menos, ¿no?, es que Jesús empieza a darle un sentido negativo a esta palabra. O sea, recién a partir de acá
es que Jesús realmente le empieza a dar como este sentido de ustedes actúan de Claro, una manera, alguien falso. pero en realidad en su interior están en otra cosa. Y Claro. ahí es donde dice esta frase, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué interesante que Dios realmente busca los verdaderos, ¿no? Y no los que tienen tal vez una careta, ¿no? Por delante, ¿no? Aunque suene fuerte, pero es la verdad, ¿no? A veces yo mencionaba alguna vez en la escuela sabática que uno a veces, como profesor de la escuela sabática, tal vez se llena de palabras, de mensajes lindos, pero uno tiene que vivirlo, ¿no? Eso y experimentarlo, porque es fácil decir confía en Dios, ¿no? O ten fe, pero el día de mañana cuando uno tiene una situación difícil, ahí tiene que experimentarlo y vivirlo, ¿no? Por eso Dios busca los verdaderos adoradores, ¿no? En espíritu y en verdad, que son dos cosas tan importantes. Después tenemos nuestro último subtítulo, las cifras, que tenemos diferentes estadísticas que son del 2017 y 2018. Y tengamos esto en cuenta porque es antes de la pandemia. Sí, Sí, no, solo quería decir, esta parte me impactó un montón, o sea, la verdad que las estadísticas, encima siendo tan antiguas ya, ¿no? por Como eso. tan desactualizadas, incluso así es casi hasta terrorífico, ¿no? Cómo está la situación en general. Sí, porque ponete a pensar que 2017 y 2018, porque esto ya lo he conversado con diferentes directores de escuelas sabáticas, pastores, etcétera, hubo como un momento de que la iglesia adventista o la conexión con la iglesia adventista de los miembros de la iglesia venían, ¿no? Así. No te digo que boom para arriba, pero sí venían escalonando, ¿sí? Alto. Después de la pandemia fue una desmembresía total, ¿no? Y estas estadísticas son antes de la pandemia, es decir, como vos decís, desactualizadas. Y hoy, después de la pandemia, seguramente los números están bajísimos, ¿no? Y bueno, y tenemos los números un poco acá. ¿Y cuál te pareció el panorama mundial de estos números, ¿no? Así no mencionamos todos. No, sí, me pareció muy loco. Ahí, creo que era uno de los primeros datos que decía, ¿no? Que el 59% de las personas así adventistas del séptimo día, jóvenes o jóvenes adultos, decía, solo el 59% dijo que ora una vez al día, Una vez. aparte de la comida. O sea, yo me quedé, pero no, choqueado. ¿Cómo? Una vez al día, el 59%, o sea, todo el resto, el 41%, no ora ni una vez al día. Y después los sábados estamos en la iglesia y todo normal y damos la escuela sabática, pero... O sea, ¿qué está pasando? Justamente no, me dejó choqueado, no tengo palabras. Yo tengo un dato externo a esto que lo vi en un clip del Pastor Bullón en este congreso de Maranata, que mencionaba que es más o menos así. De 1 al 10, que son nuestra membresía total, solamente podríamos decir el 4%, menos el 3% tiene suscripción al folleto de escuela sabática, ya sea de adultos, jóvenes o niños. O sea, de 10 personas solamente 3 estudian en la lección de escuela sabática. Eso es muy loco también, ¿no? Cómo bajó totalmente, ¿no? Pero sabemos que es algo difícil de medir, como decíamos al principio, ¿no? Por más de que yo esté estudiando la Biblia, tal vez mi corazón está en otro lado, ¿no? Sabemos de que muchas personas se pierden incluso dentro de la iglesia, ¿no? Por eso es esta lección de vuelta al altar. Tratamos de que nuestra conexión con Dios que estamos teniendo hoy en día sea totalmente verdadera y que llegue hasta lo más arriba posible, ¿no? Es un poco de lo que yo me llevaba en esta escuela sabática y bueno, ya como a modo de cierre, ¿no? Que lo más importante en nuestro culto de adoración es que encontremos ese lugar especial, ¿no? Es el lugar donde realmente haya una conexión con Dios. Pero como mencionamos todas las escuelas sabáticas anteriores, tenemos que ser estratégicos, ¿no? Dormir temprano, ¿sí? Inundarnos de la palabra de Dios, porque es un esfuerzo que tenemos que hacer, ¿no? Uno cuando quiere bajar de peso se levanta temprano, no le gusta hacer ejercicio, pero bueno, lo tiene que hacer, ¿no?
Lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos esa tendencia pecaminosa y literalmente no nos gusta estar con Dios, o hablar de Dios, o leer sobre Dios. Pero tenemos que esforzarnos, ¿no? Cada día pedir al Espíritu Santo que pueda descender sobre nosotros y nos pueda iluminar con la verdad, que es la palabra de Dios, ¿no? Para vivir una vida y una relación perfecta con Él, como lo era en el Edén. Y esa es la lección que yo me llevo, ¿no? Verdaderos adoradores, ¿no? Analizar nuestra situación, nuestra relación con Dios y buscar que sea la mejor, la más verdadera y pura. ¿Cuál es la lección que te llevas, tu conclusión final? Ahí está. No, muy, muy buena, la verdad que la lección de esta semana, muy, muy reflexiva, ¿no? Me hizo acordar a un pensamiento que yo siempre tuve desde chiquito, ¿no? Viste, ahí creo que es en Mateo capítulo 7, que Jesús va hablando ahí como del día final un poquito, ¿no? Y dice que ahí cuando venga, ¿no? El Señor, cuando venga Jesús, ¿no? Ahí en la segunda venida, va a haber personas que van a decir, Señor, Señor, pero si nosotros hicimos un montón de cosas, y Dios le va a decir en ese momento, pero yo no te conozco. Claro. Y ese es como una de las cosas que siempre desde chiquito como que más me impactó, es como, wow, pará, ¿y cómo yo puedo estar seguro de que en serio estoy con Jesús? O sea, ¿cómo puedo estar yo seguro de que no soy esos de los que hacen y después en realidad no están con Jesús todavía? Y eso me trajo a la memoria, ¿no? esta lección. Y está muy bueno porque tiene como dos aplicaciones principales. La primera podría ser, ¿no? En relación a si tal vez en este momento no estamos teniendo la conexión con Jesús que deberíamos tener. Si en este momento estamos así tibios como los samaritanos, podría decirse, ¿no? Y medio que no estamos ni en una ni en otra. Y nos falta actividad, nos falta reactivarnos ahí con Jesús. Entonces, este es el momento. O sea, Jesús, así como con la samaritana dijo, me es necesario pasar por este vivo. Me es necesario encontrarme con él, encontrarme con ella, que va a estar escuchando esto en el momento en el que sea del espacio-tiempo. Me es necesario estar ahí para advertirle que tiene que empezar a adorarme en espíritu y verdad. Entonces, si venimos así medio flojos, esta es la advertencia que Jesús nos da de que todavía estamos a tiempo de conectarnos con Él y empezar a formar una relación real ahí de amistad, de estar todo el tiempo. Y después, por otro lado, tenemos ahí la perspectiva más de los judíos, que medio que estaban como creyendo que haciendo todo lo que hacían era suficiente, pero en realidad aún así se estaban alejando de Dios. Y tal vez nosotros también, algunos, ¿no? Nos puede llegar a pasar que hacemos un montón de cosas, estamos acá haciendo un vivo, ¿no? Dando la lección de escuela sabática. Y de repente, entre tantas cosas que hacemos, nos terminamos olvidando de que la razón por la que hacemos todo esto no es simplemente para aparentar, no es simplemente para actuar, no es simplemente porque nos guste, sino que la razón real detrás de todo lo que hacemos es o debiera ser nuestra relación verdadera con Jesús. Entonces, si nosotros en este momento estamos como en esa fase, en ese momento, ¿no? En el que constantemente estamos haciendo un montón de cosas, este es el momento para parar un segundo y ponernos a analizar, a reflexionar en nosotros mismos, hablando con Dios y preguntándole, Señor, ¿realmente yo te conozco? ¿Realmente estoy dejando que vos me conozcas? ¿Realmente yo estoy con vos todos los días? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? En la vida de un cristiano en general, porque puede tener altos y bajos, pero cuando nosotros nos mantenemos conscientes de que en cualquier momento podríamos alejarnos de Dios, es entonces ahí cuando nos empezamos a hacer esta pregunta cada vez más seguido. Y al analizar esto es que nos damos cuenta realmente más seguido, ¿no? De ¿estoy o no estoy? ¿Soy o no soy? Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Que a partir de ahora deberíamos empezar a tener más en cuenta. Y obviamente nunca olvidarnos, ¿no? Que al fin y al cabo conocer y amar a Dios de verdad es realmente lo más importante, y poder adorarlo en espíritu y en verdad, con toda nuestra vida. Es muy cierto lo que decís, Benjamín, y me gustó que hagas énfasis en esto, ¿no? De que el momento es hoy. Yo te diría, el momento es ahora mismo. O sea, terminás este video, lo pausás, salís, podés abrir la Biblia,
podés buscar más contenido que te acerque a Jesús, podés leer la escuela sabática de jóvenes, tenés el comentario bíblico, tenés himnos de iglesia y el momento es ahora, ¿no? Terminando de ver este video, hoy a la noche, antes que te vayas a acostar, mañana temprano a la mañana, el momento es ahora. Muchas gracias, Benjamín. Te pediría si podrías cerrar con una oración. Ahí está. Dale, vamos a orar entonces porque como dijimos, el Espíritu Santo es necesario para todo esto, así que oremos ahí. Señor y Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos pudiste dar la oportunidad de poder haber estado en esta charlita, repaso de la lección de escuela sabática, Señor. Te queremos agradecer porque siempre nos guardás un nuevo mensaje o un viejo mensaje, pero que necesitamos recordar en la Biblia, Señor. Te queremos pedir que a partir de ahora tu Espíritu Santo pueda ser realmente quien guíe y quien motive cada acto de nuestra vida. Te queremos pedir que realmente podamos dejar de estar a medias y que a partir de hoy podamos realmente rendirnos completamente ante ti. Te queremos pedir por esto, Señor, que sabemos que solo vos podés generar en nuestra vida. Gracias por estar ahí, gracias por no rendirte con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Benjamín. Me gustó esta palabra y fue con la que me quedé en oración. El Señor no se rinde de nosotros, ¿no? Y justo en esta semana estoy leyendo un poco de la vida de Oseas y vemos que Dios está todo el tiempo atrás nuestro, ¿no? Tal vez por más que erremos, ¿no? Y Jesús dice, pucha, ¿qué voy a hacer con este hijo de Dios, ¿no? Pero todo el tiempo trata de demostrarse en diferentes personas, en la naturaleza, con algún texto bíblico, con una predicación, algún himno. Muchas gracias, Benjamín, por tu tiempo también y por estar presentes acá en el programa de Escuela Sabática de Jóvenes. Sí, como no, muchas gracias ahí por la invitación y la verdad que sí, esto la verdad que Dios es espectacular, es zarpado, es realmente muy loco pensar cómo es que siempre nos sigue buscando a pesar de tantas veces que caemos, ¿no? Dios es genial, ¿no? Es incomprensible. No, muy bueno, muy bueno. Bueno, Benjamín, tenemos la última pregunta clásica de todos los programas que es si pudieras pensar en alguna persona, algún amigo, algún conocido que pueda estudiar o repasar la Escuela Sabática de Jóvenes con nosotros, ¿a quién se te ocurriría? Mirá, ¿sabés qué? Yo no sabía qué responder a esta pregunta. Pero ahora mientras estábamos en el tema se me vino a la mente algo y justo estamos orando por la dirección del Espíritu Santo, así que esperemos que esto sea la respuesta. Se me vino a la mente, hay un chico acá de la universidad, se llama Rodrigo. Él hace poquito empezó un ministerio en redes sociales también. Justito estuvimos hablando esta semana un poquito. Así que después te voy a pasar el contacto y que pase lo que tenga que pasar. Ahí vos que estás escuchando del otro lado, suscribite, activar las notificaciones, así no te perdés esa transmisión también. Perfecto, sí. Y hablando de las notificaciones, puedes suscribirte, te invito a que te puedas suscribir, puedas dejar tu like, que también eso nos ayuda a llegar a más personas, así que el mensaje pueda ser esparcido en este continente digital. Nos despedimos y muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.